Levítico 14. La purificación de la lepra de piel. Habló Yahweh a Moisés, diciéndole, esta será la ley acerca del leproso el día de su purificación, será traído al sacerdote, y el sacerdote lo sacará fuera del campamento. Entonces el sacerdote examinará si la plaga de lepra en el hombre fue sanada, y el sacerdote mandará traer para el que va a ser purificado 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, tinta escarlata e hisopo. Luego el sacerdote mandará sacrificar una avecilla en una vasija de barro sobre una fuente de agua. Después tomará a la avecilla viva, la madera de cedro, la tinta escarlata y el hisopo, y lo sumergirá junto con la avecilla viva en la sangre de la avecilla sacrificada sobre las aguas de la fuente. Entonces rociará 7 veces al que va a ser purificado de la lepra y lo declarará limpio, y soltará a la avecilla viva a campo abierto. Enseguida, el que va a ser purificado lavará sus vestidos y rasurará todo su cabello, luego se bañará y será declarado limpio, entonces podrá entrar al campamento, pero durante 7 días permanecerá fuera de su tienda. En el 7º día rasurará todo su pelo, el de su cabeza, el de su barba y el de sus cejas, rasurará todo su pelo. Luego lavará su ropa, y lavará su cuerpo con agua, y quedará purificado. El 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda de cereal y 1 lote de aceite. El sacerdote que lo declare purificado, presentará delante de Yahweh al hombre que va a ser purificado junto con estas cosas a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote tomará un cordero y lo presentará como ofrenda por el pecado junto con el lote de aceite. El sacerdote lo presentará como ofrenda delante de Yahweh. Después sacrificará el cordero en el lugar donde se sacrifica la ofrenda por el pecado, y el holocausto completo en el lugar del santuario, porque es ofrenda por el pecado, es ofrenda del sacerdote. Es cosa santísima. Luego el sacerdote tomará parte de la sangre de la ofrenda por el pecado, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que va a ser purificado, y en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces el sacerdote tomará el lote de aceite, y lo derramará en la palma de su mano izquierda. Después el sacerdote mojará el dedo de la mano derecha con el aceite que está en su mano izquierda, y con su dedo rociará del aceite 7 veces delante de Yahweh. Del sobrante del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que va a ser purificado, y en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por el pecado. El resto del aceite que está en la mano del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza del que va a ser purificado. El sacerdote hará la expiación por el ante Yahweh. Presentará la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que va a ser purificado de la impureza. Luego inmolará el holocausto completo. Y el sacerdote ofrecerá sobre el altar el holocausto completo y la ofrenda de cereal. Así hará el sacerdote expiación por él y quedará purificado. Pero si él es pobre y no tiene lo suficiente, entonces tomará a un cordero como ofrenda por el pecado para sacrificio, para hacer expiación por él. También traerá 1 décima de seah de flor de harina amasada con aceite, para ofrenda de cereal, 1 lote de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, de acuerdo a su capacidad. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. El 8º día los llevará al sacerdote para su purificación a la entrada del tabernáculo, delante de Yahweh. El sacerdote tomará el cordero y el lote de aceite, y los presentará como ofrenda delante de Yahweh. Después sacrificará el cordero de la ofrenda por el pecado, y el sacerdote tomará parte de la sangre de la ofrenda por el pecado, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha, y sobre el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho, del que va a ser purificado. Enseguida el sacerdote echará parte del aceite sobre su mano izquierda, y con el dedo de su mano derecha, el sacerdote rociará 7 veces del aceite que está en su mano izquierda, delante de Yahweh. Después el sacerdote pondrá del aceite que está en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha, y sobre el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho del que va a ser purificado, encima de la sangre de la ofrenda por el pecado. El sobrante del aceite que está en la mano del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza del que va a ser purificado, y hará expiación por el ante Yahweh. También ofrecerá 1 de las tórtolas o 1 de los palominos, de acuerdo a su capacidad. Uno será como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto junto con la ofrenda de cereal.
El sacerdote hará la expiación delante de Yahweh por el que va a ser purificado. Esta es la ley relativa al que padezca plaga de lepra y que no tenga lo suficiente para su purificación. La lepra en las casas. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón, diciéndoles: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si yo pongo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión, el dueño de la casa acudirá a informarle al sacerdote, diciendo: algo parecido a plaga de lepra apareció en mi casa. El sacerdote ordenará entonces que desocupen la casa antes de que él entre a examinar la plaga, para que todo lo que haya en la casa no se vuelva impuro. Y el sacerdote entrará después, para examinar la plaga. Y he aquí que si la plaga está en las paredes de la casa y hay en ellas escamas verdosas o rojizas que parezcan más hundidas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa y se colocará a la puerta de ella, y por 7 días cerrará la casa. Y el sacerdote volverá al 7º día, y si la plaga se ha extendido por la pared de la casa, el sacerdote ordenará que saquen las piedras en las que está la plaga de lepra y que sean arrojadas a un lugar inmundo fuera de la ciudad. Después rasparán la casa por dentro, alrededor, y el polvo raspado será arrojado fuera de la ciudad, en un lugar inmundo. Luego tomarán otras piedras y las traerán en lugar de aquellas piedras. Entonces tomarán otra mezcla y emplastarán la casa. Sin embargo, si la plaga se extiende y brota en aquella casa después de haber sacado las piedras y luego de que fue raspada y emplastada, el sacerdote entrará entonces y la examinará. Si la plaga se ha extendido por la casa, es lepra maligna la que hay en la casa. Es inmunda. Derribarán la casa, sus piedras, sus maderos y todo su emplaste, y sacarán todo a un lugar inmundo fuera de la ciudad, y lo quemarán con fuego. Y si alguien se introduce a la casa durante los días que él la aisló, quedará impuro hasta la tarde. También, cualquiera que duerma en el interior de la casa, lavará su ropa, y todo aquel que coma en el interior de la casa lavará su vestimenta. Pero si el sacerdote entra y nota que la plaga no se ha extendido por la casa después de que ésta fue emplastada, el sacerdote declarará limpia la casa. La plaga ha desaparecido. Entonces, a fin de purificar la casa, tomará 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, hisopo y tinta escarlata. Enseguida el sacerdote mandará sacrificar una avecilla en una vasija de barro sobre una fuente de agua. Después tomará la madera de cedro, el hisopo y la tinta escarlata junto con la otra avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla sacrificada y en agua corriente, y rociará la casa 7 veces. De esta manera purificará la casa, con la sangre de la avecilla, con el agua corriente, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la tinta escarlata. Luego soltará a la avecilla viva fuera de la ciudad, al campo abierto. Así hará expiación por la casa y quedará limpia. Esta será la ley relativa a todas las plagas de lepra, a la plaga de lepra en la ropa o en la casa, a la úlcera, la postilla, la mancha lustrosa, y para discernir entre lo impuro y lo limpio. Esta será la ley relativa a la lepra.